Gracias, Edito. ¿Está buena la torta? ¿No la comiste todavía? Bueno, es fresca, ¿eh? Es fresca. No la hice yo, pero es fresca. Segundo bloque de No Sonoras, 23 minutos pasaron de las 19 horas de este lunes 25 de abril, último lunes del mes. Qué cagada que el 1 de mayo cayó domingo, viejo. Pero bueno, para los laburantes que el domingo tienen que laburar, está bueno que tengan un día de descanso. Así que bueno, señor, estamos bien, todo. ¿no? Bien. Lo que he presentado a usted es el hombre que está con los pelos parados. ¿Cómo le va, señor Marcos Coleto? ¿Cómo andan? ¿Qué hace, Marquito? Estás con un delay enorme. Qué presentación, la verdad que me pusieron una alfombra roja, muchas gracias a la gente de la radio, de No Sonora, a la gente de producción. Gracias por los elogios. ¿Te sentías agasajado? ¿Te sentís bien en esta radio? Como que hubieron joyas, o sea, como que fue media prístina la presentación. Buen término, ¿eh? Un poquito exagerado, pero gracias. Está bien, no importa, vos no digas que es exagerado. Me sonrojó un poquito igual. ¿Sí? Sí. ¿Sos un tipo tímido o te gusta que la gente te diga, ¿cómo sabés de música, Marco? No, tímido ya sabés que no soy. Claro. Tímido no soy. Me conocen un poco, creo, pero bueno, igualmente sí me pongo colorado con cosas. Claro. Tampoco está mal, Sí, ruborizarse, no está mal. Sí. Yo lo tenía tímido hasta que lo vi en persona. Ah, ok. Mira. ¿Y qué te pareció? No, y ahí no, ahí lo conocí un poco más, claro, Ok. me pareció más extrovertido. Bueno. Espero que haya tenido una impresión positiva y espero que eso sea positivo. Siempre, ¿Cuándo siempre, volvés querido Marcos. ¿Cuándo volvés a Buenos Aires, Marco? Ya que estoy te pregunto. Me gustaría ir en junio. En junio, Bien. te esperamos. Justo para mi cumple. Me venís. gustaría- Vamos. Sí, me gustaría ir en junio porque tengo ganas de ver a Babasónicos, ¿viste? Ah, Y mira. apurate porque las entradas están volando, hermano. Pero Sí. no van a Y voy a Neuquén. intentar por lo menos. ¿No van a Neuquén? ¿No te queda más cerca? Van a Neuquén, sí, vienen a Neuquén también el 4 de junio. Claro, bueno, pues si querés venir a Buenos Aires, las puertas están abiertas. Siempre. La ciudad de Muchas todos gracias. los argentinos. Bueno, Debo decir que la sección que acá hicimos con el amigo Juan, la verdad que fue la sección más difícil hasta ahora que tuve que hacer Opa. para No Sonoras. O sea, tuve que investigar mucho. Pasé un domingo acá de un ventarrón terrible, lo habrán visto un poco por las noticias, que en Neuquén casi se estrella un avión, que Epa. costó mucho aterrizar. Bueno, así estaba también acá en Regina, está a 100 kilómetros de Neuquén. Y me la pasé el domingo leyendo cosas de historia argentina, del rock argentino de principios de los 70, fines de los 60, y también un poquito esto de que nos costó un poco armar la grilla, ¿viste? De cuándo entraba cada uno, de qué decía cada uno, y de cómo complementar las dos secciones, el linkeador con lo que hace Juan, y que cada sección, más allá de que nos fusionamos, tenga la identidad, digamos, de cuidar eso. Así que estuvimos con mucha información, tuvimos que checar varias cosas, de hecho. muy bien, buenísimo. Bueno, arranque. ¿Quién arranca, Juan? Dale, arrancamos. ¿Te comanda? Como decía en el arranque, estamos en un año que es de una efeméride múltiple, triple, cuádruple. 50 años de vida de Sui Generis, 50 años de Desatormentándonos de Pescado Rabioso, 55 años de La Balsa de los Gatos. Y bueno, nos parecía que es un disparador más que interesante para hablar del surgimiento del rock argentino a fines de los 60 y enmarcarlo en esa década mítica, podemos decir, lo que Sergio Pujol define como la década rebelde. Ya vamos a ver por qué. Sergio Pujol, un historiador y ensayista muy grosso que recomiendo, uno de los grandes historiadores de la música en Argentina. Así que bueno, vamos a arrancar por el contexto internacional de esa época, que es fundamental para entender después lo que pasaba acá. Vamos a ir paso por paso. Así que, Marcos, vamos para adelante. Sí, bueno, vamos a ir... lo que quiero decir, digamos, antes de empezar, es que obviamente a fines de los 60, a principios de los 70, el mundo obviamente no estaba globalizado, había 3 maneras de comunicarse, cartas, que iban por avión o por barco, telegrama y no mucho más, y teléfono, pero no mucha gente tenía teléfono, así que el mundo era completamente muchísimo más grande que hoy, no había comunicación, pero lo que me llama la atención es que la cabeza del joven de Argentina en el año 68, con el joven de Europa, de lugares de primer mundo, de los Estados Unidos o de cualquier parte del planeta, es como que
pensaban muy similar, porque los 60 lo charlábamos un poquito con Juan, y no sé si están de acuerdo, pero me parece, leyendo un poco la historia, la década del 60 es donde arranca la etapa de la juventud en la vida, digamos, donde arranca la etapa del idealismo, de la adolescencia, de la sensibilidad, porque antes se pasaba de los pantalones cortos a los pantalones largos, y fines de los 60 es donde ya está consolidada la etapa de la juventud en un montón de lugares, incluso en la República Argentina, que es el momento donde empiezan las revoluciones, las manifestaciones, donde los jóvenes empiezan a tomar las calles, y eso es lo que define un poco los finales de la década del 60 a nivel global e internacional, que van a pasar muchísimas cosas. O sea, es uno de los momentos más álgidos en cuanto a conflictos en la historia, un momento donde el mundo vivía, digamos, una conmoción muy grande, los afroamericanos levantándose, Vietnam en el punto más crudo, febrero del 68, lo que se da con respecto a, digamos, todo esto que tuvo que ver con el ataque o el bombardeo, lo que fue el TEC, que fue esta especie de ataque del Vietcong a la Embajada de los Estados Unidos. Bueno, habían matado a Martin Luther King, habían pasado 3 años del asesinato a Malcolm X, matan a Bobby Kennedy, Charles Manson haciendo quedar a los hippies como algo peligroso, bueno, y muchísimas marchas estudiantiles, el Mayo francés, bueno, todo lo que tiene que ver también acá con el Cordobazo. O sea, la marcha estudiantil y de los jóvenes no solo fue en el, digamos, en el Mayo francés, sino que también fue acá en el Cordobazo, y aparte en el mismo año también en Berlín, también en México. Y el Mayo francés, bueno, salen ya 3 cositas que las podemos linkear con el mundo de la música a nivel general. Bueno, el Mayo francés fue, obviamente, la marcha estudiantil de 9 millones de personas en Francia, pero que después se engancha un montón de gente de izquierda, de clase trabajadora, con la cual, bueno, los Stones, estando en Francia, no para la etapa de Examen Street, sino girando por ahí, se inspiran para hacer Street Fighter Man, que fue una de las poquísimas veces en la historia, diría yo, que los Stones se involucraron con algo político, digamos, pero que, digamos, la inspiración, el punto de partida para agarrar esa canción y hacer esa canción Street Fighter Man fue el Mayo francés. Después Jagger ya la termina de hacer una vez que él mismo va a una marcha en Londres, en una plaza que la protesta fue contra la Embajada de los Estados Unidos, en una plaza que estaba enfrente a la Embajada de los Estados Unidos, donde, bueno, digamos, se protestaba por esto de parar la guerra de Vietnam, o se paraba por esto de en contra del capitalismo, en un mundo totalmente inocente. Y obviamente el Mayo francés es donde estaba Sky Beilinson, guitarrista de Los Redondos, que él, 16 años, se gana un viaje a Francia por tocar la guitarra, lo hemos leído en varias historias, que es el viaje a Europa donde él llega a ver a Hendrix. Sky vio a Hendrix a los 16, 17 años, y en el pasaje por Francia, bueno, por el hecho de ser joven de alguna manera, se engancha con esto del Mayo francés, incluso es reprimido Sky, o sea, le pegan unos palazos en la cabeza. Y el Mayo francés también tiene que ver muchísimo con, bueno, el debut de los Stone Roses, una de las bandas fundamentales. Si Stone Roses no hubiera existido, yo creo que no hubiera existido nada de lo que pasó en el Britpop con los 90, ni Radiohead, ni The Verve, ni Oasis, que bueno, debutan con el disco en el 89, esto lo hemos contado en algún momento de la historia, que si uno ve la portada del primer disco de los Stone Roses, para mí disco fundamental, para entender Inglaterra de los 90, bueno, está los colores de la bandera de Francia y están los limones. Y eso es porque, bueno, primero la bandera de Francia, porque ellos, o los Stone Roses, siendo británicos de Manchester, eran muy fanáticos de las cuestiones libertarias, de las revoluciones, sobre todo su guitarrista John Squire, y del Mayo francés. Miraban documentales del Mayo francés, toda esa situación, y también se acercan mucho a eso porque Ian Brown, el cantante de los Roses, antes de debutar con la banda, 4 años antes, hace un viaje a dedo a París, a Francia, con la novia, y lo sube un camionero. Lo sube un camionero, el camionero más veterano, obviamente, y en un momento el camionero le cuenta que tiene un limón, una rodaja de limón en el bolsillo, la saca, estaba toda podrida, era muy vieja, era una rodaja de limón que la tenía hace 20 años, y Ian Brown le dice, ¿por qué llevas eso en el bolsillo? Y le dice, lo llevo por si acaso, porque yo estuve en el Mayo francés, soy de acá, soy francés, estuve en el Mayo francés, y cuando tiraban los gases lacrimógenos la policía para reprimir, yo mordía el limón, y con eso de alguna manera generaba un caparazón o una capa de ozono que no me entraba o que no me afectaba el gas lacrimógeno. Entonces lo llevo por si acaso. Siempre me quedó
La cosa, eso lo flasheó a Ian Brown, dijo, qué símbolo de resistencia. Entonces, el limón para los Stone Roses es como la lengua para los Stones, es el símbolo de ellos, que es como un símbolo de resistencia. Así es. Vamos a saltar a nuestro querido país, que, bueno, como decía Marcos, tiene vinculaciones concretas con lo que pasaba a nivel mundial, pero también una particularidad. Si nos paramos en la Argentina de los años 60, tenemos la etapa plena de la proscripción del peronismo, de las Fuerzas Armadas controlando la vida política, sindical y de la sociedad civil en general, pero también tenemos la irrupción de una camada, de una generación, que son los jóvenes nacidos a fines de los 40 y principios de los 50, que es la primera camada de jóvenes que puede estudiar sin tener que trabajar, básicamente porque por la situación económica que se arrastraba de los años del peronismo, ese modelo de país industrial, con salarios altos, con derechos sociales. Entonces tenían posibilidad de estudiar sin trabajar, tenían también ocio, tiempo para ocio y disponibilidad económica para consumir bienes como radios, tocadiscos, ropa, etc. Entonces se va armando la juventud como sujeto social, que va a ser fundamental en la corriente contracultural de esos años, que, bueno, sabemos los elementos icónicos, ¿no?, de esa época: el jean, la minifalda, el pelo largo. Se van a agregar después otras cuestiones como las drogas, sobre todo alucinógenas, la revolución sexual y, bueno, el hipismo como forma de vida, que obviamente no nace acá, pero que tiene un fuerte impacto acá. Va transcurriendo la década y el impacto que tiene, primero, la Beatlemanía, ¿no? 1964, A Hard Day's Night, una explosión a nivel mundial, el fenómeno Beatle, y después las bandas uruguayas, como los Shakers, que hacen música beat en inglés, tienen mucha repercusión en Argentina, pero en Argentina lo que se inventa, digamos así, es la música beat cantada en castellano. Ese es el gran aporte que hacen las bandas de acá al fenómeno. Y tenemos entonces, por ejemplo, La Balsa de Los Gatos, y de en adelante una serie de bandas y de canciones fundamentales, ¿no?, para entender este periodo. Tenemos acá punteados una serie de referencias para entender este momento. Principalmente, bueno, acabo de mencionar La Perla de Once, es el lugar icónico ahí en Pueyrredón y Rivadavia. Sigue estando. Sí, pero... Con otro formato. Sí, es la americana, ahora una Sí, pizzería sí. bastante normalita, ¿no? Ni Normalita. siquiera es una pizzería emblemática, pero bueno, hasta... No sé, Hoy justo la vi en la tele y me dieron ganas de comer pizza. no sé si es buena, nunca comí ahí, pero... Sos un criticón al pedo. Sí, comí en Callao y... No El sé, de Callao y- Está Sí, bien, está Callao bien. Bartolomé. y Mitre. Te banco, te banco, Ahí está, te banco. en la zona del Congreso. Bueno, ese lugar en los años 20 era un lugar también súper importante para las reuniones de intelectuales, escritores, de la corriente ultraísta, referenciada en Borges y en Macedonio Fernández. Pero bueno, con el paso del tiempo se vuelve un lugar de reunión de jóvenes, sobre todo algunos militantes importantes, que después van a fundar, por ejemplo, guerrilla como Montoneros. Y ahí se empiezan a juntar también artistas. La escena famosa, ¿no?, de Tanguito y Lito Nevia en el baño de La Perla, componiendo, ¿no?, los primeros versos de La Balsa. No es el único lugar emblemático. Traigo otro que quizás es un poco menos conocido, pero que es fundamental también: La Cueva. Claro. La Cueva. Ahí Cueva, sí. en la misma manzana, digamos, Sí, ¿no? sí, Porque sí. también es frente a Plaza 11. Regenteado por un macanudo, un italiano macanudo llamado Giuliano Canterini, conocido como Billy Bond, que ahí vamos a hablar de él y de la importancia que tiene Billy Bond. Porque todo ese circuito del rock argentino que tenía La Manzana, que tenía La Perla, que tenía de alguna manera, bueno, este lugar que es La Cueva. Vieron que siempre, digamos, cuando hablamos de la historia del rock argentino, está la primera parte del rock argentino, que son Los Gatos, 67, Almendra, Manal, Box Day, que siempre es la que no se nombra, porque siempre se nombra Almendra, Manal y Los Gatos, y también estaba Box Day en aquel momento, al mismo tiempo.
Bueno, eso es hasta el 71. En el 71, digamos, los Gatos se separan. Está Papo Blues, 71, Papo Blues volumen 1, Hombre Suburbano y demás. Bueno, es el momento donde ya se separan las bandas, ¿no? Como dijo Delmiro Molinari, que Almendra no se separó, se multiplicó, porque después el Flaco hizo Pescado, él hizo Color Humano, y los otros dos, la base de Almendra, que era Emilio del Guercio y Rodolfo García, hicieron Aquelarre, y las tres debutando en el 72. Y lo que yo quería decir, que antes de eso, digamos, entre el punto de inflexión, lo que está entre el fin de ese primer rock argentino y el embrión del segundo rock argentino, es algo que tiene que ver muchísimo con la escena de músicos que había, que tenía que ver justamente con Billy Bond. Billy Bond, bueno, era el que era dueño de este lugar donde iban todos, donde iba Papo a tocar, donde iba Lito Nevia, donde iba el Flaco. Aparte, piensen que no había 100 músicos. Eran todos muy poquititos, por eso la primera etapa del rock argentino, si uno lee, era de una promiscuidad total, porque se mezclaban los músicos entre sí porque eran muy poquititos, eran 20 de alguna manera, como máximo. Entonces es inevitable que muchos personajes estén en las mismas bandas. Entonces, ese lugar, digamos, marca un poquito el embrión de esa etapa más rockera, más Zeppelin, más heavy rock, más Purple, más, aparte el rock había cambiado. No es lo mismo el 67 que el 71. El 67 era todo cuelgue, todo volado, color, parafernalia, psicodelia, mucho boludeo, y ya en el 71 se pierde la inocencia. Con todo lo que estábamos diciendo, fines de los 60, Altamont, Charles Manson, Mindan en su punto más alto, la aparición de bandas ya un poquito más rotosas, donde que hacen los 70 que sea todo más asfaltoso. Entonces, lo que marca ese embrión para mí es la pesada del rock and roll, Billy Bond y la pesada, donde ahí ya tenés al Flaco, tenés a los Manal, tenés a Papo, a todos juntos, a Vitico de alguna manera, que Vitico tiene que ver muchísimo con esta época, porque él, Vitico, Víctor, el que después lo conocemos todos por ser el bajista de Riff, es un tipo que acá era el bajista de la Joven Guardia, Roque Narvaja, ¿se acuerdan, no? El extraño del pelo largo. Bueno, sí, obvio, grande Roque. Vitico, no lo quieren mucho a Roque igual. Vítico, este dato no sé si lo sabían, No sé. pero él era profesor de un curso de rock en el Ditela, en esa época. Bien. Ya dictaba cursos de rock, teniendo 20 años. Y en aquel momento, yo lo que quería decir un poquitito, porque, digamos, nada, es como, digamos, un momento clave que lo quería linkear un poco porque hay una persona, digamos, está el debut de Pescado, que está cumpliendo 50 años, que es Atormentándonos, y también está el debut de Color Humano. De Color Humano, que es la banda que lidera Edelmiro Molinari, el otro Almendra, que lo tenía a Rinaldo Raffanelli en el bajo, a Rino. Lo tenía a Rinaldo Raffanelli, mismo que va a terminar siendo bajista clave de Sui Generis, en un momento en Adiós Sui Generis, el tipo que, de hecho, él estrena una canción de él ahí en Adiós Sui Generis, que está en el disco, es de Rinaldo, que también, bueno, era una banda que debutaba en ese año y que en realidad, antes de Color Humano, iba a ser el bajista de Papo Blues, Rinaldo Raffanelli. Papo Blues está armando la banda, está armando con Black Amaya, y primero lo buscan a Vitico. Vitico, nada, les dice, muchachos, hay mucha dictadura, pleno año 71, esto es un polvorín, yo me voy de acá. Se va a Inglaterra, están en Inglaterra entre el 71 y el 73, y es el momento donde conoce a los Who, a Pete Townshend y a Kid Moon, que de hecho los Who le dedican una canción a Vitico, le dedican The Punk and the Cat Fathers en el disco Cuadrofenia del año 73. Bueno, uno menos. Lo van a buscar a Rinaldo Raffanelli y Rinaldo no puede porque tiene que ir a hacer la colimba. Momentos claves donde era obligatorio hacer la colimba, que Papo y Black Amaya zafan de hacer la colimba por circunstancias muy divertidas, muy simpáticas. Dicen que, bueno, Papo era asmático y nada, cuando se van a hacer el control médico para hacer la colimba, se toman el bondi, se bajan del bondi muchas cuadras antes, van corriendo. Sube Papo corriendo las escaleras con todo y llega cargando el Papo. Entonces le hacen el control médico y le dicen, no, señor, usted es asmático, no puede hacer la colimba, córrase. Bueno, Papo zafó. Black Amaya, después va a tocar con Pescado, Black Amaya tenía un amigo que el papá era psicólogo, y el psicólogo le había dicho, el papá del amigo le había dicho, vos tenés que decir todo esto para no quedar justamente
en la colimba. Entonces le dijeron, señor, ¿toma alcohol? Sí. ¿Toma anfetaminas? Sí. ¿Por qué? Porque me encantan. ¿Toma drogas? Sí. ¿Cuáles? Todas. ¿Sabe usar un arma? No. ¿Quiere hacer la colimba? No, pero si la tengo que hacer, la hago. Y el médico le dijo, después de contarme todo esto, señor, no puede hacer la colimba. Yo sé que te cantaría, pero no puedes. No la puede hacer, le golpea la espalda y le dice, pero cuídese. Y claro, los dos eran chiquitos, tenían 21 años, porque viste que nosotros, qué sé yo, escuchamos toda esta música y por ahí nos queda en el inconsciente colectivo que tenían 40. Y no, eran unos cachorros, tenían 20 años, 21, en todos estos discos que salen. Y bueno, y ahí, zafa de la colimba, y Almendra, digamos, ahí hablamos del otro ex Almendra que era Spinetta, que al igual que Molinari, que debutaba en ese año con Color Humano, debutaba con Pescado, que bien lo dijo Juan al principio de la columna, que es donde salía, bueno, esta canción Algo flota en la laguna, que lo hemos dicho en algún momento, que ahí linkeamos esa historia que yo conté en algún momento, no sé si se acuerdan, pero si hay gente que nos está escuchando, de nuevo la vuelvo a contar, un ratito nada más. Bueno, ese momento del Flaco, si uno lo quiere relacionar al Flaco con el reviento, con el rock o con las drogas, es en ese momento nada más entre la separación de Almendra y el embrión de Pescado, Spinetta Land y sus amigos, él es muy obsesionado con viviendo en comunidad, con los hippies, que conoce a Elizabeth Wiener, una actriz francesa de mucho renombre que viene acá a la Argentina para hacer una película, y nada, como era joven, momentos de promiscuidad, de hedonismo, de hipismo, viene con la franco-vietnamita Juliana Nguyen. Bueno, por esas cosas de la vida, Pomo con la novia, Pomo Lorenzo, que después va a ser baterista de Papo Blues Volumen 3 y de Invisible, de Spinetta Jade, las conoce y las lleva a este lugar que era la casa de Spinetta, pero que era un cuartel de hipismo total, donde tiraban los colchones en el piso y vivían en comunidad, pero al mejor estilo más crudo del hipismo. Entonces, nada, están ahí. Elizabeth Wiener en un momento tiene un amorío con Spinetta muy fuerte, y ella le dice, pará, acá vivimos, nos cagamos de hambre, yo en Francia vivo como una reina, tengo una mansión, está todo bárbaro, ¿por qué no nos vamos allá y vivimos como los Rolling Stones? Y el Flaco, que no tenía tiempo que perder, y aparte estaba armando su próxima criatura, que estaba muy confundido, él en un momento también de alucinógenos y toda esa cuestión, dice, bueno, vamos. Aparte es un momento donde el rock argentino, todo el rock argentino se empieza a ir. Michel, Vitico, parte de Box Day, el Miguel Flaco, Miguel Abuelo, claro. Miguel Abuelo, todos se van. Pero, a ver, porque primero se van porque esto era un polvorín, no se podía hacer rock, no se podía ni siquiera tener el pelo largo, nada, era toda una tristeza, y porque en Inglaterra estaba la papota. Entonces, estaba todo el rock, ahí van a ver a bandas, y Flaco va a ver a Emerson, Lake and Palmer en el mejor momento, ¿viste? Bueno, entonces, esta cuestión de que se van a Francia, primero van a hacer una parada imprevista en Brasil para conseguir marihuana, van a la casa de un director de cine llamado Rui Guerra, y les recomiendan, por medio de Víctor Kusselman, cineasta también, que era muy amigo también ahí del Flaco y que fue a este viaje, les recomiendan una combi, les dan una combi y les recomiendan hacer un tour por El Salvador de la Bahía. Cuando van al Salvador de la Bahía, yo conté esta historia, que van a una laguna que era muy famosa por una leyenda que decía que ahí había un monstruo, una especie de Nahuel Huapi, brasilero, y que hacía desaparecer a la gente. Entonces, entre los fumados que estaban, parar la noche ahí, y la cantina a la cual fueron a cenar, que estaba ahí la más cercana y que justo estaba pasando un documental en el televisorcito que tenía la cantina, estaba pasando un documental de esa leyenda, de esa laguna. Es increíble. Paranoia suficiente como para no dormir. Ahí estaba Julián Nguyen, la franco-vietnamita, y estaba el Flaco. Y ahí el Flaco se inspira para escribir Algo flota en la laguna. Entonces, van a Francia, nada. En Francia las otras dos son reinas, estos argentinos no los conocía nadie, y ahí aparece un músico francés llamado Jacques Sigoulin, que es el pionero del rock francés, un tipo muy importante. Empieza a estar con Julián Nguyen, y el Flaco y Pomo quedan como de garpe, quedan totalmente ignorados. Pomo con la novia se van a Inglaterra,
El flaco intenta ir a Inglaterra, pero no lo dejan entrar por tener el pelo largo y ser un músico de rock, entonces se va volando y termina viendo Emerson Lake and Palmer. Pasan 5 años de todo esto y ¿se acuerdan? Bowie apadrinando a Iggy Pop en Francia, en el Château de Harville, el castillo que se levantó en el año 1740, que fue pintado por Van Gogh, que se convierte en estudio a partir del 69, comprado por un músico francés llamado Michel Magnet, que era el tipo que le había puesto la música a la película Barbarella, donde actuó Jane Fonda, por ejemplo. Bueno, están ahí grabando el disco de Iggy Pop, de Idiot, Bowie, que lo refaccionó todo, le compuso todo, y cae la Julián Nguyen, cae con Jacques Higelin, con este monstruo francés que le había robado las chicas al flaco y a Pomo, entre comillas. Entonces caen para grabar y ahí nada, Iggy Pop, que se estaba recuperando, que obviamente no pudo quedar careta de la nada, si dejó la adicción a la heroína se tuvo que aferrar a otra adicción, en este caso la adicción era el sexo. Y, volvamos, Marco, pare, se me fue lejos. Volvamos para acá. Vamos para acá porque usted está corto de tiempo. Se me va a hablar y arrancamos el rock argentino, terminamos hablando de Iggy Pop y la vietnamita. Volvamos para acá. Claro. Démosle un cierre. Ese era el link con China Girl. Ahí va. Pero China Girl tiene que ver con este surgimiento de rock nacional. O yo no, dígame. Tiene que ver con los 50 años que nos estamos parando de Desatormentándonos, y el punto de partida de Desatormentándonos es algo la canción Algo flota en la laguna. Ok, ahí va. Eso que flota en la laguna era el monstruo de Salvador la Bahía. No se puede entender los fines de los 60 sin hacer mención a dos figuras en particular. Una es Jorge Álvarez, un productor muy famoso. Charlie habló mucho de él, es el fundador del sello Mandioca, que básicamente dio impulso a bandas como Manal y Box Day, que organiza en noviembre del 68 un festival en el Teatro Apolo de la calle Corrientes, que es el despegue, digamos, de varias bandas. Y la otra figura es Daniel Ripoll, que... Dos cuestiones. Primero, tenía una revista, la revista Pelo, se llamaba Pelo porque justamente era como simbólico el pelo que le cortaban a los jóvenes, los milicos y los policías. Le pusieron Pelo a la revista. Y bueno, ahí se le dio lugar a un montón de bandas, reseñas de discos, entrevistas. Muy, muy prolífica. Duró hasta el 2001 esa revista. Sí. 2001, 30 y pico de años. Y después él además es el que se encargó de hacer los festivales Barrock 70, 71, 72. Sobre todo este último es el más importante, que se cumple 50 años. Porque ahí ni más ni menos que Sui Generis debuta con un impacto único, digamos, en ese momento, con Canción para mi muerte, gente boquiabierta diciendo wow, o sea, fue muy fuerte. Y bueno, para ir cerrando, si les parece... Marquito, ¿le queda algo a usted? Porque ya lo tenemos que liberar. Claro, ya me tengo que ir. Yo lo que quería decir Dígame. es que, nada, en ese castillo de Francia hay un dato, pero recontra de linkeo, que es el mismo castillo donde estaban los Bee Gees en el 2000, en el 77, estaban tratando de grabar algo y tiene que ver un poquitito con esto, porque con el flaco la podíamos relacionar porque es el castillo al cual llama Robert Stigwood, el productor de los Bee Gees, el tipo que estaba poniendo la guita para John Travolta, para la película Fiebre de Sábado por la Noche, que le dice, muchachos, necesito 5 canciones para la película que estoy haciendo con este pibe de ojos claros llamado John Travolta, que no lo cuna nadie. Bueno, necesito 5 canciones, los Bee Gees ya son dioses, que es el mismo tipo, Robert Stigwood, el productor de los Bee Gees, el tipo que tenía RCO, que le salvó la vida a Eric Clapton en los 70, que también tenía la discográfica, bueno, con Eric Clapton le abre las puertas a él. Es el tipo que conoce, digamos, pues al mismo tiempo que el flaco se va a Francia, todos empiezan a ir. Papo también se va con los gatos allá a Londres, está en Inglaterra, es el primer viaje, es de hecho ese viaje que, ¿se acuerdan que vendió una guitarra? Que el flaco le regaló la guitarra de 12 cuerdas, Papo la vendió, que al flaco lo reofendió eso y se fue a Inglaterra. Y en Inglaterra conoció a John Bonham, al baterista de Zeppelin, y lo conoció a Robert Stigwood. Incluso estuvo en la BBC de Londres, en la radio, Papo, donde fue a mostrar el disco Billy Bonnie y la pesada del rock and roll, y les hizo escuchar Salgan al Sol, en la BBC de London, y los británicos dijeron, qué bueno esto, pero nadie le propuso nada. Y bueno, ese era el linkeo que queríamos hacer, pero hay un montón de cosas interesantes, en el disco de Sui Generis que él hacía hincapié, Juan,
Bueno, los instrumentistas son Manal, menos Javier Martínez. Muy bien. Lo liberamos, Marquito. Vaya tranquilo, le damos un cierre de acá con Juancito para Buenas empezar el tardes. programa. Abrazo Buenas grande, nos noches. hablamos. Cuídese. Y bueno, cuídense. Hola, Marco. Chau, chau. Chao, chao. Siga, Juan. Bueno, para darle un cierre, si hablamos de contracultura es porque había una cultura hegemónica en ese momento, ¿no? Que es básicamente, para decirlo a grandes rasgos, la cultura de la sociedad occidental cristiana que los militares defendieron durante muchos años. Y siguen defendiendo. Y siguen defendiendo, pero en esa época estaban más dispuestos Un poco más radicalizados. Sí, totalmente. Y eso que hablamos de los 60, no de los 70 todavía. Pero bueno, para entender, a mí me pareció interesante traer un poema de un escritor de tangos muy conocido, Sí. llamado Enrique Cadícamo, es cortito, para entender el impacto negativo que causó en aquellos referentes de la cultura hegemónica del momento, sobre todo la cultura tanguera, este estupor que causa la música beat irrumpiendo en la sociedad argentina en los 60, ¿no? Se llama Música Beat, justamente, el poema en lunfardo, y dice... Se hizo tango después, ¿no? ¿Sabes que no sé? Me parece Puede sí. ser, ¿eh? Dice, unos chantas amigos me invitaron a escuchar discos a un lugar pituco. Me sirvieron un whisky y comenzaron a darle leñe a un tango de pichuco. Era para que entrara por el aro, porque poco después puso un cretino canciones de los Beats, y les declaro que la sufrí como un tormento chino. Era un ruido de cuerdas que mataba, un tono dominante insoportable. El cantor era un rope que ladraba y todos lo encontraban formidable. Esa moda que a mí me reventaba, a ellos les hacía erizar la piel. Ninguno de estos turros, yo pensaba, ¿habrá escuchado un disco de Gardel? Estaba enojado, Quique. Tremendo. Está enojado. Está bueno recoger este tipo de cuestiones Sí, porque, obvio. claro, pasan los años, las décadas y se pierde quizá de vista que no fue todo liberación, amor y aceptación social, No. sino que fue más bien minoritaria. ¿Habrá esta un corriente. rockero haciendo un poema al trap hoy? No, la cumbia tuvo algo similar, vivió la cumbia. Bueno, ¿no? muy bien. Puede ser, sí, Totalmente. sí, El trap no creo tanto, pero la cumbia sí vivió. sin algo duda. Sí, similar. sí, sí, verdad. Sí. Un poquito menos radicalizado porque no había tanta violencia en las calles. Exactamente, pero- es un condimento. Pero fue también había muchas canciones que se compusieron de esa manera. Pensemos que había pibes en Plaza Francia, se juntaban a tocar la guitarra y a los 10 minutos iban todos en cana. Sí, 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 de una. Corte de Sí, pelo en la sí, comisaría y a tu casa, en el mejor de los casos. y algún que otro Sí. se pierde en camino. Sí, sí, sin totalmente. dudas, Pero bueno. sin dudas. Bueno, gracias Juan, gracias Marquito, Un placer, gran sección. Ahí los dos juntos. Da para hacer 7 partes más o No, menos. olvidate, Más o menos. olvidate. Capítulo. Se me pueden agarrar, No, así que A bueno. primera linkear y a tem- linkear y a linkear y Me chao. tomo una A limpiar mi licencia vida. para cerrar este bloque Upa. porque voy a escuchar Ozuna. Epa. Epa. ¿Lo bancan Ozuna acá? ¿Bancás Ozuna? El Tiny Desk de Ozuna es ¿Bancamos espectacular. Ozuna acá o no? No. Uy, Diego, está en contra de todo. Hoy está anti. En contra hoy, de todo y a favor de ninguno. F5, Diego, Está métele un anti poquito. hoy, che. F5. Control Un F5. poquito F5 para actualizar un poquito. ¿No? Igual Ozuna ya quedó atrás un toque, ¿no? Mira, Quedó- yo Sí, sí. creo que hay que hacer el ejercicio por lo menos. ¿Viste? De escuchar esta música. De Tal cual. ponerte en contacto para por lo menos decir si te gusta, si no te gusta, si tiene. Creo que eso rescata un montón de valor en cosas nuevas y también revaloriza todo lo que escuchaste antes. Sí. Entonces hay que hacer el ejercicio. por ¿Puedo lo menos. compartir un argumento? Un tipo, Válido, que se, vamos, un momento vamos. válido. un tipo que se autodenomina el de ojitos azules. Sí, señor Ojitos Azules. No, miren. Y Bad Bunny Yo soy se más con- rústico. Bad Bunny se conejo malo. Bad Bunny. ¿Cuál es el problema? ¿No? ¿Y Joyecito? ¿Cuál es el problema? Es así, ¿eh? Es un eslogan. No, también, hay que entenderlo. pero yo vengo del palo del grunge. ¡Apa! Ah, qué bueno. Es- viste Ojo, que- sáquenle qué la malo que escopeta, sos. Escondé la escopeta. Claro. Qué malo que se drogaban y terminaban muertos, unos locos. La mitad. Por favor. Uno cada dos. Por favor. Bueno, No va más el drogón muerto en el baño, no va más. para mí no, pero bueno. No, Siempre alguno va a ya quedar, pasó. alguno va a quedar. Por eso Dave Grohl es un tipo muy inteligente. A mí no lo comparto yo en un montón de cosas, pero es un tipo muy inteligente. Súper inteligente. Muy inteligente. De los mejores, de los más inteligentes de todos. Sin duda. No, supo cuándo parar y después es un empresario. Ujú. Así que bueno. No como Piqué, pero más o menos. Bueno. Vamos a escuchar Ozuna Taki Taki Temazo. Qué tema. Temazo, una versión muy linda. Arriba. Versión rockera es esta, ¿eh? No es la versión origi, ¿eh? Taki Taki. Sí, Para sí. Diego, para Y Diego. después viene Kanye West. Báilame como si fuera